general en este Congreso y creo que en el país, y es la necesidad de proteger los sectores, no por los sectores mismos, sino por el impacto social que tienen esos sectores en las áreas de influencia. Viendo las cifras de la caña, pues tenemos, por ejemplo, el azúcar compromete 47 municipios, genera 188.000 empleos, pero también la caña genera todos los empleos del sector panelero. Son 350.000 hogares los que viven del sector panelero y son más de 840.000 empleos directos o indirectos los que se generan del sector panelero. Estas cifras nos muestran la necesidad de proteger el sector. Cuando uno estudia la teoría económica, se permiten intervenciones al mercado de la libre competencia cuando hay razones microeconómicas, como la estabilidad de los precios, macroeconómicas, como los factores políticos, en este caso el empleo, que justifican aquellas intervenciones. Y yo creo que el tema del azúcar evidentemente nos pone en un recuadro así. Sea lo primero decir que este debate es importante por el impacto social que genera, por la cantidad de empleos que sostiene la industria de la caña y que por lo tanto sería conveniente pensar en unos incentivos mucho más interesantes para el sector azucarero. Lo primero que hay que decir, el precio del azúcar repercute directamente sobre el precio de la panela. Cuando hay importaciones masivas de azúcar al país, terminan derritiendo ese azúcar y compitiendo con la panela, y eso termina por afectar a todos esos 350.000 hogares que viven de la panela. Hay que decir también que cuando permitimos la entrada total del azúcar y generamos un enorme golpe a todo el sector azucarero, pues entonces las políticas de mecanización cobran mayor utilidad y mayor agilidad en el sector, porque entonces para poder hacer ese sector rentable, pues los empresarios buscan minimizar los costos y a través de la mecanización terminan por suprimir empleos y por concentrar, digamos, mejores productividades así. Sin embargo, yo creo, señor superintendente, que usted ha planteado un tema muy importante y es el de la competencia y el de que los colombianos podamos tener unos precios que se ajusten a las realidades económicas. La pregunta que resulta aquí interesante, querido superintendente, es si los estímulos económicos, el FEPA y el control de los aranceles van en contra de la libre competencia en Colombia. Esto aquí, me parece a mí, y aventuro decirlo porque yo sí lo puedo decir, no se trata de un cartel del azúcar, sino que se trata de una herramienta económica, de una política económica como el FEPA, que le entrega un poder muy grande a los ingenios y a los azucareros, que permite unas prácticas que podrían estar alterando la competencia. Sin embargo, yo creo que aquí las reflexiones no son solamente del índole de la competencia, sino sobre el impacto político y el impacto social que puede tener el sector de la caña en todo el país. Y decía, yo encuentro justificado en muchos sentidos el hecho de que se hagan ciertas concesiones que afectan, estoy de acuerdo con usted, la libre competencia en el sector, pero que protegen un sector para proteger empleos. Y creo que aquí llegamos al punto central y neurálgico de este debate. Es qué tanto vamos a proteger el sector si los estímulos que se están generando afectan demasiado la competencia, son suficientes, son demasiados, o si por el contrario son apenas útiles para mantener un sector que necesita mantenerse a flote por el impacto social que tiene. Yo creo en este debate que hemos demostrado en todas las intervenciones de este Congreso que, como decían, todos estamos de acuerdo, este es un sector sensible para la economía, sensible porque representa el 10% del PIB agropecuario de Colombia, sensible por el número de empleos, sensible porque se concentra en unas áreas específicas del país y que ese golpe a esas áreas del país significaría
al mismo tiempo el empobrecimiento de unos departamentos golpeados por la violencia y que generan un eje de contención frente a los avances del terrorismo, sobre todo en el suroccidente del país. Entonces yo encuentro el componente político muy bien justificado. La pregunta que nos compete, señor presidente, seguramente usted la comparte, es cómo logramos que esos incentivos no simplemente protejan al sector de los ingenios azucareros, sino que también generen incentivos a los productores de la caña y a los paneleros. Yo creo que esa es la gran pregunta que tiene enfrente la ministra y que tiene el ministro y que tiene el superintendente a la hora de entender este tema. Tenemos que lograr un equilibrio frente a la competencia que los colombianos, como lo decía, tenemos derecho a unos precios razonables, pero también estamos dispuestos a tener unos precios un poco más altos para defender un sector estratégico en términos de su impacto social, de su impacto político, y que tendremos que buscar herramientas para que esas protecciones no se limiten al poder de los ingenios, sino que estén amarradas a la generación del empleo en el valle y en todos los departamentos productores de caña, que estén relacionados también con el sector panelero y que protejan a los productores y cultivadores de caña. Yo creo que ese es el centro de este debate y le agradezco, presidente, el espacio para esta intervención.